Me pusieron en cama tan pronto como me encontraron, confundido y realmente ignorante de lo que me había sucedido. Supongo que pensé que la bebida al final me había producido un ataque. Ahora esperaba morirme y no tenía interés en comer, beber, ni hablar con el médico. Mi madre mandó a buscar al sacerdote. Tenía fiebre. Le conté todo al cura, todo acerca de las visiones de mi hermano y de lo que yo había hecho. Recuerdo que me aferraba de su brazo, haciéndole jurar una y otra vez que no se lo contaría a nadie. Yo sé, le dije por último al sacerdote, pero ahora que él está muerto no puedo vivir. No, no después de la manera en que lo traté. Eso es ridículo, me contestó. Por supuesto, usted puede vivir. Usted no tiene nada de malo, salvo las ganas de hacerse mal a sí mismo. Su madre lo necesita, para no mencionar a su hermana. Y en cuanto a ese hermano suyo, él puede estar seguro de que estaba poseído por el demonio. Me quedé tan perplejo cuando dijo esto que no pude protestar. El demonio producía visiones, explicándome él. El demonio seguía reptando. Todo el país francés estaba bajo la influencia del diablo y la revolución había sido su máximo triunfo. Nada podría haber salvado a mi hermano salvo el exorcismo, las oraciones, ayunos y unos hombres que lo agarraban cuando el demonio enfurecía su cuerpo y quisiera arrojarlo por los aires. El demonio lo empujó por la escalera. Es algo perfectamente evidente, declaró. Usted no habló con su hermano en esa habitación. Usted habló con Satán. Pues bien, eso me enfureció. Antes yo creía que había llegado a un límite, pero no era así. Continuó hablando del demonio, del vudú entre los esclavos y de casos de posesión en otras partes del mundo. Y perdí el dominio de mí mismo. Destrocé la habitación y casi lo mato. Pero sus fuerzas... El vampiro, dijo el chico. Yo estaba fuera de mí, explicó. Hacía cosas que no podía haber hecho en mi estado normal. Ahora la escena es confusa, pálida y fantástica, pero recuerdo que lo saqué por las puertas de atrás de la casa. Le hice cruzar el patio y le golpeé la cabeza hasta que casi lo mato contra la pared de ladrillos de la cocina. Cuando al final me calmé y estaba casi tan exhausto como la muerte. Me desangraron los imbéciles, pero iba a decir otra cosa. Fue entonces cuando concebí mi nuevo ego. Quizá lo había visto reflejado en el cura. Su actitud de desprecio ante mi hermano reflejó la mía propia. Su crítica inmediata y vacua sobre el demonio, su negativa a concebir siquiera la idea de que la santidad le había pasado tan cerca. Pero creía en la posesión del demonio. Esa es una idea mucho más mundana, dijo el vampiro de inmediato. La gente que deja de creer en Dios o en la bondad sigue creyendo en el demonio. No sé por qué. No sé por qué muy bien. Pero el mal siempre es posible y la bondad es eternamente difícil. Pero debes comprender. La posesión en realidad es otra manera de decir que alguien está loco. Así era como pensaba ese cura. Estoy seguro que había vislumbrado la locura. Tal vez se había colocado directamente encima de una locura rampante y la había proclamado como una posesión. No tienes que ver a Satán cuando se lo exorciza, pero estar ante la presencia de un santo, creer que el santo ha tenido una visión, no, es egoísmo. Es nuestra negativa a creer que puede suceder a nuestro lado. Nunca lo pensé de esa manera, dijo el joven. ¿Y qué le pasa a usted? Dijo que lo desangraron para curarlo y eso le debe de haber dejado a un paso de la fosa. El vampiro se rió. Sí, por cierto que así fue. Pero el vampiro regresó esa noche. ¿Ves? Quería mi plantación. Era muy tarde.
Después de que mi hermana se quedara dormida, lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Entró por el patio, abriendo sin hacer un solo ruido las puertas vidrieras. Un hombre alto de piel blanca, una masa de pelo rubio y una cualidad grácil, casi felina en sus movimientos, y cautelosamente puso un mantón sobre los ojos de mi hermana y bajó el pabilo de la lámpara. Ella quedó dormitando al lado de la palangana y del pañuelo con que había estado refrescándome la frente, y no se movió ni un instante en toda la noche. Pero para entonces yo ya había cambiado mucho. ¿Cuál fue ese cambio?, preguntó el entrevistador. El vampiro suspiró, se recostó contra la silla y miró a las paredes. Al principio creí que se trataba de otro médico o de alguien llamado por la familia para que hablara conmigo, pero de inmediato se desvanecieron esas sospechas. Él se acercó a mi cama y se agachó de modo que su rostro quedó a la luz de la lámpara. Y vi que no era un ser humano normal. Sus ojos verdes destellaban de incandescencia y las largas manos blancas que colgaban a sus costados no pertenecían a un ser humano. Pienso que lo supe todo en aquel preciso instante. Y lo que él me contó fue únicamente su consecuencia natural. Lo que quiero decir es que cuando vi su aureola extraordinaria y supe que era una criatura que yo jamás había visto, quedé reducido a la nada. Ese ego que no podía aceptar la presencia de un ser humano extraordinario a su lado quedó destrozado. Todas mis concepciones, incluso mi culpabilidad y el deseo de morir, me parecieron absolutamente sin importancia. Me olvidé por completo de mí mismo, dijo, tocándose suavemente el pecho con el puño. Me olvidé por completo de mí, y en ese mismo instante supe en toda su dimensión el significado de la posibilidad. A partir de entonces, solo experimenté una creciente sensación de prodigio cuando me hablaba y me decía en qué me podía llegar a transformar, cómo había sido su propia vida y lo que sería. Mi pasado se hizo añicos, mi vida como separada de mí, la vanidad, la arrogancia, el escapismo constante de una pequeña incomodidad a otra, el culto hipócrita a Dios y a la Virgen, y la caterva de santos que llenaban mis libros de oración. Nada de eso tenía la más mínima importancia, pues solo era una existencia estrecha, materialista y egoísta. Y vi mis dioses verdaderos, los dioses de la mayoría de los hombres, la comida, la bebida y la seguridad en el conformismo. Cenizas. El rostro del muchacho estaba tenso, con una mezcla de confusión y aturdimiento. ¿Y entonces decidió convertirse en un vampiro?, preguntó. Él guardó un momento silencio. Decidir no parece la palabra correcta. Sin embargo, no puedo decir que fuera inevitable. Desde el instante en que apareció en mi dormitorio, no, por cierto, no fue inevitable. Y tampoco puedo decir que yo lo decidí. Permíteme decir que cuando terminó de hablar ya no era posible que yo tomara una decisión diferente, y que luego seguí mi camino sin echar una sola mirada atrás, salvo por una. ¿Salvo por una? ¿Cuál? Mi último amanecer, dijo el vampiro. Esa mañana yo todavía no era un vampiro y presencié mi última madrugada. La recuerdo claramente. Sin embargo, pienso que antes no me había acordado de ningún amanecer. Recuerdo que primero la luz llegó a las puertas vidrieras, algo pálido detrás de las cortinas de lazo, y luego un rayo cada vez más grande y más brillante se paseó entre las hojas de los árboles. Por último, el sol traspasó las mismas ventanas y el lazo quedó en sombras desde el suelo de piedra, y en todas partes
Se veía la forma de mi hermana, que aún dormía, sombras de la cortina en el mantón sobre sus hombros y cabeza. Tan pronto como sintió el calor, se quitó el mentón de encima, pero sin despertarse, y luego el sol brilló sobre ella, que apretó los párpados. El resplandor alcanzó la mesa donde descansaba su cabeza sobre los brazos, y la luz destelló, ardiente, en el agua de la jarra. Y la pude sentir en mis manos, sobre el marco de la ventana, y luego en mi rostro. Me quedé en cama pensando en todo lo que me había dicho el vampiro, y fue entonces cuando me despedí del alba y me fui a convertir en un vampiro. Fue mi último amanecer. El vampiro volvió a mirar la ventana, y cuando dejó de hablar, el silencio fue tan súbito que al muchacho le pareció oírlo. Luego pude escuchar los ruidos de la calle. El ruido de un camión era ensordecedor. El cordón de la luz tembló debido a las vibraciones. Luego el camión dejó de oírse. ¿Lo extraña?, preguntó luego en voz baja. Realmente no, dijo el vampiro. Hay tantas otras cosas, pero ¿en qué estábamos? ¿Quieres saber cómo sucedió? ¿Cómo me convertí en un vampiro? Sí, dijo el joven. ¿Cómo fue el cambio? Exactamente. No te lo puedo contar tal cual fue, dijo el vampiro. Te lo puedo relatar con palabras que harán evidente para ti el valor que tienen para mí. Pero no te lo puedo contar con exactitud. Del mismo modo que no podría contarte la experiencia del sexo si nunca la has tenido. El muchacho pareció estar a punto de hacer otra pregunta, pero antes de poder hacerla, el vampiro continuó hablando. Como te dije, Lestat, mi instructor, quería mi plantación. Una razón muy mundana, por cierto, para darme una vida que durara hasta el fin del mundo. Pero él no era una persona que discriminara. Él no consideraba a la pequeña población de vampiros del mundo como un club selecto. Él tenía sus problemas humanos. Un padre ciego que no sabía que su hijo era un vampiro y que no debía de averiguarlo. La vida en Nueva Orleans se le había vuelto muy difícil, considerando sus necesidades y la obligación de cuidar a su padre, y quería tener mi plantación. Al atardecer siguiente fuimos a la plantación, escondimos al padre ciego en el dormitorio principal, y yo procedí a realizar el cambio. No puedo decir que consistió en un solo paso realmente, aunque uno, por supuesto, era el paso después del cual no era posible el retorno. Pero había varias acciones que hacer, y la primera era la muerte del superintendente. Lestat lo atacó mientras dormía. Yo tenía que mirar y aprobar, es decir, presenciar la muerte de una vida humana como prueba de mi decisión y parte de mi cambio. Esto resultó ser lo más difícil para mí. Te he dicho que yo no sentía miedo respecto a mi propia muerte, ni siquiera un prejuicio contra el suicidio, pero sentía una inmensa consideración por la vida de los demás. Y hacía poco tiempo la muerte me había horrorizado debido al fallecimiento de mi hermano. Tuve que presenciar cómo se despertaba el superintendente. Trató de desembarazarse del Lestat con ambas manos. Fracasó. Y luego se quedó luchando bajo el peso del Lestat. Y por último se quedó tieso, seco de sangre, y murió. Pero no murió de inmediato. Estuvimos en su angosto dormitorio casi toda una hora viéndolo morir. Fue parte de mi cambio. Como te dije, Lestat no lo hubiera hecho de otro modo. Luego fue necesario que nos libráramos del cadáver del superintendente. Yo estaba casi descompuesto, débil y febril, tenía pocas reservas y acarrear el cuerpo con esos propósitos me causaba náuseas. Lestat se reía y me decía sarcásticamente que yo también me sentiría diferente cuando fuera vampiro y que también me reiría. Se equivocó en eso. Nunca me río de la muerte, aunque con tanta frecuencia y regularidad yo sé su causante. Pero deja que relate las cosas en orden.
tuvimos que subir por el camino del río hasta que llegamos al campo abierto y allí dejamos al superintendente, le desgarramos la chaqueta, le robamos el dinero y nos aseguramos de que tuviera licor en su boca. Yo conocía a su mujer, que vivía en Nueva Orleans, y sabía el estado de desesperación en que caería cuando se descubriese el cadáver. Pero, más que lástima por ella, yo me dolí que jamás se fuera a enterar de lo que había sucedido, que su marido no había muerto por borracho, ni había sido atacado en el camino por ladrones. Cuando golpeamos el cuerpo, cubriéndolo de magulladuras, me sentí más y más excitado. Por supuesto, debes darte cuenta de que todo el tiempo el vampiro, Lestat, pues fue extraordinario. Para mí no era más humano que un ángel bíblico. Pero bajo su influencia, mi encantamiento con él era limitado. Yo veía mi transformación en vampiro desde los dos puntos de vista. El primero era simplemente de encantamiento. Lestat me había abrumado en mi lecho de muerte, pero el otro punto de vista era mi desacorde autodestrucción, mi deseo de estar absolutamente maldito. Esta fue la puerta abierta por la cual Lestat había entrado en las dos primeras ocasiones. Ahora yo no me estaba destruyendo a mí mismo, sino a terceros. El superintendente, su mujer, su familia. Me arrepentí y podría haberme escapado del Lestat. Mi cordura estaba absolutamente destrozada, pero él presintió, con un instinto infalible, lo que estaba sucediendo. Un instinto infalible. El vampiro reflexionó. Déjame decirte lo que es el poderoso instinto de un vampiro, para quien hasta el cambio más imperceptible en las expresiones faciales de un ser humano es tan evidente como un gesto. Lestat tenía un instinto sobrenatural. Me empujó al carruaje y azotó los caballos. Quiero morir, empecé a murmurar. Esto es insoportable, yo quiero morir. Usted tiene el poder de matarme, déjeme morir. Me negué a mirarlo, a ser encantado por la mera belleza de su apariencia. Pronunció mi nombre y muy suavemente se rió. Como te he comentado, estaba completamente decidido a tener mi plantación. Pero, ¿le hubiera permitido escaparse?, preguntó el chico. ¿En alguna circunstancia? No lo sé. Conociendo a Lestat como yo, diría que me hubiera matado antes de dejarme ir. Pero eso era lo que yo quería. ¿Ves? No le importó. Solo era lo que yo quería y creía. Tan pronto como llegamos a la casa, me bajé del carruaje y subí como un zombi las escaleras del ladrillo por donde mi hermano había caído. Hacía meses que la casa estaba desocupada, ya que el superintendente tenía su propia casa. El calor y la humedad de Luciana ya habían dejado sus huellas en los escalones. En cada uno había hierbas y hasta pequeñas flores silvestres. Recuerdo que sentí la humedad cuando me senté en el último escalón y miré hacia abajo. E incluso descansé la cabeza en el ladrillo y toqué con mis manos las pequeñas flores silvestres, con tallos como de cera. Arranqué un manojo con una mano. Quiero morir, máteme, máteme, le dije al vampiro. Ahora soy culpable de un asesinato, así yo no puedo vivir. Se rió con la impaciencia de la gente que escucha las mentiras de los demás. Y luego de improviso me atacó, como lo había hecho con el otro hombre. Luché contra él desesperadamente. Puse mis botas contra su pecho y le pateé con toda la fuerza que pude, sintiendo sus dientes clavados en mi garganta y la fiebre golpeándome las sienes. Y con un movimiento de todo su cuerpo demasiado rápido para que yo lo viera, súbitamente estaba de pie, mirándome desensañosamente desde el pie de la escalera. Pensé que querías morir, Lois, dijo. El muchacho hizo un sonido abrupto y suave cuando el vampiro pronunció su nombre. El vampiro se percató y dijo rápidamente: sí, ese es mi nombre. Bien, me quedé echado enfrentando a mi propia cobardía y dijo:
Quizá con ese enfrentamiento tan directo yo, con el tiempo, pudiera haber ganado el valor necesario para suicidarme y no quedarme gimiendo y rogando a otros que lo hicieran por mí. Me vi revolviéndome en mi sufrimiento cotidiano, al que encontré tan necesario como el arrepentimiento, en el confesionario, esperando verdaderamente que la muerte me encontrara inconsciente y merecedor del perdón eterno. Y también me vi a mí mismo al tope de la escalera, exactamente donde había estado mi hermano, dejando luego caer mi cuerpo hasta chocar contra el suelo. Pero no hubo tiempo para adquirir ese valor, o debo decir que no hubo tiempo en el plan del Lestat para ninguna otra cosa que no fuera su plan. Ahora, escúchame, Lois, dijo, y se sentó a mi lado en los escalones. Sus movimientos fueron tan elegantes y personales que de inmediato me hizo pensar como en un amante. Retrocedí, pero me puso el brazo derecho encima y me acercó a su pecho. Jamás había estado tan cerca de él, y en la luz mortecina pude ver el magnífico esplendor de sus ojos y la máscara sobrenatural de su piel. Cuando traté de moverme, me apretó los labios con los dedos y me dijo: quédate quieto, ahora te voy a desangrar hasta que casi mueras, y quiero que estés quieto, tan quieto que puedas oír el flujo de tu misma sangre en mis venas. Son tu conciencia y tu voluntad las que deben mantenerte vivo. Quise rechazarlo, pero así hizo tal presión con sus dedos que me dominó, y tan pronto como dejé mi abortado intento de rebelión, hundió sus dientes en mi cuello. Al muchacho se le agrandaron sus ojos, se había hundido cada vez más en su silla mientras hablaba el vampiro, y ahora tenía la cara tensa, los ojos entrecerrados, como si estuviera aprestándose a lanzar un golpe. ¿Alguna vez has perdido gran cantidad de sangre?, preguntó el vampiro. ¿Has tenido esa sensación? Los labios del muchacho formaban el sonido no, pero no le salió ningún sonido por la boca. Carraspeó. Dijo no. Las velas ardían en la sala del piso superior, donde habíamos planeado la muerte del superintendente. Una lámpara de petróleo oscilaba con la brisa en la galería. Toda esta luz se hizo una sola y empezó a brillar como si una presencia dorada flotara encima, suspendida en el hueco de la escalera, suavemente enredada en las barandillas, girando y contrayéndose como el humo. Escucha, mantén los ojos abiertos, me susurró Lestat, con sus labios moviéndose, apretándose sobre mi cuello. Recuerdo que ese movimiento de labios me puso de punta todos los pelos de mi cuerpo. Envió una comente sensual por mi cuerpo que no fue muy diferente al placer de la pasión. Meditó con los dedos apenas doblados bajo la barbilla y el índice que parecía golpear suavemente. El resultado fue que al cabo de unos minutos yo estaba paralizado por la debilidad, aterrado. Descubrí que ni siquiera podía hablar. Lestat aún me aferraba, por supuesto, y el peso de su brazo era como una barra de hierro. Sentí que retiraba los dientes con tal celeridad que los dos agujeros parecieron enormes y sentí dolor, y entonces se agachó sobre mi cabeza indefensa y quitándome el brazo derecho de encima, se mordió su propia muñeca. La sangre se derramó encima de mi camisa y de mi abrigo, y él la contempló con sus ojos brillantes y entrecerrados. Pareció que la mirada duraba una eternidad, y el resplandor de la luz ahora colgaba detrás de su cabeza, como el trasfondo de una aparición. Pienso que supe lo que pensaba hacer antes de que lo hiciera, y yo esperaba en mi estado indefenso, como si lo hubiera estado esperando hacía años. Me puso su muñeca ensangrentada contra los labios y dijo con firmeza, con algo de impaciencia: Lois, bebe. Y lo hice. Con calma, me susurró. Más aprisa, dijo luego. Yo bebí, chupando la sangre de la herida, experimentando por primera vez desde mi infancia el placer de chupar los alimentos con el cuerpo
concentrada en una sola fuente vital. Entonces sucedió algo. El vampiro se apoyó en el respaldo de la silla y frunció un poco el entrecejo. Qué patético resulta describir cosas que verdaderamente no pueden describirse, dijo, y su voz fue casi un susurro. El muchacho quedó inmóvil como si estuviera congelado. Lo único que vi fue esa luz cuando chupaba la sangre. Y estaba esa cosa, fue un sonido, al que al principio un rugido apagado y luego como el tambor, cada vez más frecuente, como si una criatura inmensa se me viniera encima lentamente a través de un bosque oscuro y desconocido, golpeando un gigantesco tambor.